Siberia, la parte oriental de Rusia, una región inmensa que se extiende desde los montes Urales hasta el Océano Pacífico. ¿Qué tan inmensa? Siberia por sí sola cubre unos 13 millones de kilómetros cuadrados, más grande que todo Estados Unidos y Europa juntos. Y sin embargo, ¿qué sabemos realmente de esta tierra? Para la mayor parte del mundo, es el lugar más frío del planeta. Un sinónimo de bosques infinitos y vacío helado. Pero en realidad es mucho más que eso. Es un continente dentro de un país. Lagos tan profundos que contienen una quinta parte del agua dulce de la Tierra. Montañas cubiertas de nieve. Volcanes humeantes, géiseres que silban. Islas remotas rodeadas por las furiosas olas del Pacífico. Y glaciares que brillan bajo el sol. A pesar de las duras condiciones, la gente sigue viviendo aquí. Cazadores indígenas, nómadas con renos. Pero también ciudades enteras, de hormigón y vidrio, construidas sobre el permafrost. Y la mayor de todas es Yakutsk, la gran ciudad más fría de la Tierra. Sobre el papel, ese solo hecho debería hacerla inhabitable. En invierno, el mercurio se desploma hasta menos 50, menos 60 grados centígrados. En ese punto, el frío se convierte en algo completamente distinto. Cuando la temperatura cae, Yakutsk desaparece bajo un velo de niebla. Las bajas temperaturas extraen la humedad del aire, cubriendo las calles con un manto denso y fantasmal. Por encima de todo, el sol se mantiene bajo en el horizonte, incluso al mediodía. Y aún así, casi 300,000 personas llaman hogar a este lugar helado. Visto desde arriba, la ciudad parece ensamblada a retazos. Bloques de hormigón de la era soviética, casas de madera y nuevas torres de cristal, fragmentos fuera de lugar de Moscú. Las casas aquí están construidas sobre pilotes. No es una elección estética. El suelo que hay debajo está permanentemente congelado. Pero Yakutsk no es el lugar más frío de Siberia. Ni siquiera se acerca. Ese título pertenece a Oymyakon, conocido como el Polo del Frío. Ha registrado temperaturas de hasta menos 71 grados centígrados. La más baja jamás registrada fuera de la Antártida. Yakutsk resulta brutal. Oymyakon redefine la palabra. El pueblo se encuentra en un valle donde los vientos helados se acumulan y permanecen. La población de Oymyakon
no llega al millar de habitantes, familias que han resistido aquí durante generaciones. La vida continúa, moldeada por la necesidad más que por la elección. Y bajo este infierno helado se esconden tesoros, diamantes. Yakutia se encuentra en el corazón de una de las regiones mineras más ricas del planeta. Mirny es su epicentro. La primera impresión, solo filas de bloques de apartamentos soviéticos y almacenes. Y sin embargo, la ciudad se alza al borde de un abismo. Un agujero, vasto, circular, insondable. La mina de diamantes de Mir. Casi 1 kilómetro de profundidad, más de 1 kilómetro de ancho. Una de las minas a cielo abierto más grandes jamás excavadas por manos humanas. Las piedras extraídas de aquí no se quedaron. Viajaron por el mundo, brillando sobre terciopelos en vitrinas de París y Nueva York. En 2001, el yacimiento se agotó. Dejando atrás una herida gigantesca. Yakutsk se alza sobre las orillas heladas del río Lena. Una arteria gigantesca que corta el corazón de Siberia. A unos cientos de kilómetros río arriba, la naturaleza esculpió una obra maestra en piedra. A primera vista, los pilares del Lena parecen casi demasiado perfectos. Gigantescas agujas y columnas de piedra caliza. Modeladas durante más de 500 millones de años desde el período Cámbrico. Algunas superan los 100 metros de altura. Sus superficies están surcadas y fracturadas, estratificadas en líneas sedimentarias. Desde la distancia, parecen una ciudad construida por una civilización olvidada. De cerca, la escala es sobrecogedora. Uno se siente infinitamente pequeño bajo su sombra. Cada pilar es una línea temporal vertical, un registro de mares cambiantes, climas en transformación y ecosistemas antiguos. Existen por sus propias razones, moldeados por fuerzas tan vastas que nuestras breves vidas parecen nada. Hay muy pocas carreteras permanentes en esta parte de Siberia. Construirlas es difícil. Mantenerlas con vida es aún más duro. La carretera de Kolyma es una de las pocas. Se extiende por más de 2.000 kilómetros, conectando Yakutsk con Magadán. Los locales la llaman la carretera de los huesos, y ese nombre no es solo poesía. La autopista fue construida por prisioneros durante el reinado de Stalin. Miles murieron de frío y hambre en los campos de trabajo dispersos a lo largo de la ruta.
Sus cuerpos, se dice, están enterrados en la propia carretera. Los huesos pasaron a formar parte de los cimientos. A lo largo del camino, los asentamientos aparecen y desaparecen. Algunos aún viven, otros guardan silencio. Al igual que la carretera, Kadic-Chan también fue construida en la década de 1940 por prisioneros del Gulag. Una ciudad minera de carbón escondida en lo profundo de las montañas. En su apogeo, Kadic-Chan albergó a más de 10,000 personas. Pero cuando la Unión Soviética colapsó, los subsidios se agotaron. Las minas de carbón dejaron de ser rentables. En 1996, una explosión en uno de los pozos mató a 6 mineros. Ese fue el final. El gobierno cerró las minas. Se ordenó a las familias que se marcharan. Y a comienzos de los años 2000, Kadic-Chan se convirtió en una ciudad fantasma. La carretera de Kolyma avanza aún más hacia el este hasta encontrarse con el mar. Al final de la carretera de los huesos se alza Magadán. La ciudad puede parecer ordinaria. Bloques de apartamentos, calles trazadas en cuadrícula. Un puerto frente a las aguas heladas del mar de Ojotsk. Pero Magadán carga con un peso que las ciudades comunes no tienen. Durante décadas fue la puerta de entrada al Gulag. Barcos llegaban aquí desde Vladivostok y otros puertos, transportando prisioneros condenados a trabajos forzados. Muchos perdieron la vida tratando de extraer los recursos que alimentaron al Estado soviético. En un promontorio que domina la ciudad, se alza la Máscara del Dolor. Es uno de los pocos reconocimientos oficiales del sufrimiento que dio forma a esta tierra. Más allá de Magadán, la carretera se estrecha y luego desaparece por completo. Siberia da paso a una frontera distinta. En el extremo más remoto de Rusia, donde el continente se inclina hacia el Pacífico, se encuentra Chukotka. Tundra implacable. Inviernos que duran casi todo el año. Pocos lugares en la Tierra se sienten tan remotos. Durante los años soviéticos, esta tierra se convirtió en una frontera de extracción. Minas de oro, puestos militares. Se levantaban campamentos y cuando las minas cerraban, los pueblos quedaban atrás. Filas de barracones vacíos, maquinaria oxidándose. Anadyr, la capital, es una excepción. Bloques de apartamentos pintados con colores vivos destacan sobre la tundra gris. Pero tras el color se esconde la misma realidad.
aislamiento, suministros costosos traídos por avión, una vida moldeada por la distancia. En Chukotka, donde no existen ferrocarriles y solo hay un puñado de carreteras permanentes, el invierno trae conexión. Cuando los ríos se congelan por completo y la tundra se endurece como acero, una red oculta de carreteras de hielo cobra vida. No aparecen en la mayoría de los mapas y nunca duran mucho. A finales de la primavera, el sol ártico las derrite de nuevo, devolviéndolas a ríos y pantanos. Sin embargo, para la gente de Chukotka, estas rutas estacionales son esenciales. Las arterias que mantienen abastecidas a las comunidades remotas durante el largo y oscuro invierno. La construcción de una carretera de hielo es más un arte que una ingeniería. Bulldozers y camiones compactan la nieve sobre ríos congelados. Suministros que sería imposible transportar por aire cruzan la tundra en largas caravanas. Los convoyes avanzan lentamente, a menudo a solo 25 o 30 kilómetros por hora. Los conductores viajan en parejas o en grupos, equipados con provisiones para varios días. Aquí, una avería puede significar horas de espera en temperaturas que caen por debajo de los menos 40 grados Celsius. Chukotka es el final del camino, o quizá el comienzo de otro. Pevek, la ciudad más septentrional de Rusia, se alza en la costa del mar de Siberia Oriental. Bloques de apartamentos bajos y fábricas castigadas por el clima se dispersan sobre el permafrost. Pero Pevek no es solo un vestigio de la industria soviética. Se ha convertido en un punto clave de la ruta marítima del norte, la vía ártica que se extiende desde Murmansk hasta Vladivostok. Con el retroceso del hielo cada verano, cada vez más barcos cruzan estas aguas recortando semanas de viaje entre Europa y Asia. El puerto de Pevek, antaño olvidado, es ahora estratégico. La ciudad que una vez explotó el Ártico ahora está ligada a su futuro. A lo largo de las costas remotas de Chukotka, las orillas no están dominadas por la actividad humana, sino por otra presencia. Las morsas, masivas, arrugadas e inconfundibles. Estas criaturas marinas se agrupan en playas rocosas y placas de hielo en números que pueden alcanzar los miles. Las morsas son un pilar del ecosistema ártico. Su tamaño colosal, los machos pueden superar los 1.700 kilos y medir casi 4 metros, deja huellas duraderas en las playas que ocupan.
Los machos más jóvenes suelen situarse en los bordes, mientras que los toros más viejos y grandes reclaman el centro del grupo. Las madres mantienen a sus crías muy cerca, guiándolas por las aguas poco profundas con suaves empujones. Las morsas están perfectamente adaptadas al entorno ártico. Su piel gruesa y sus capas de grasa las aíslan del agua helada, y sus colmillos, más que ornamentales, son herramientas prácticas. Les sirven para trepar al hielo, defenderse y establecer jerarquías dentro de la manada. Dejando atrás Chukotka, la tundra da paso a las montañas. Pocos lugares del planeta se sienten tan vivos como Kamchatka. Se asienta sobre el anillo de fuego del Pacífico, una costura inquieta donde las placas tectónicas se rozan y chocan. Más de 300 volcanes emergen de la Tierra, 29 de ellos aún activos. El más imponente es el Kliuchevskaya Sopka, uno de los más activos del planeta. Ha entrado en erupción decenas de veces en la historia registrada, lanzando columnas de ceniza hasta la estratosfera. Y luego está el Valle de los Géiseres, accesible solo en helicóptero, es uno de los mayores campos geotérmicos del mundo. Chorros de agua hirviendo estallan hacia el cielo. Nubes de vapor se elevan desde la tierra. Los calderos de lodo burbujean y escupen. Petropavlovsk-Kamchatsky, la capital, se asienta en la bahía de Abacha, abrazada por conos volcánicos por todos lados. La vida aquí está ligada al mar. Flotas pesqueras llenan el puerto, con sus cubiertas cargadas de nazas para cangrejos y redes. Y compartiendo ese puerto están los verdaderos habitantes locales, los leones marinos de Steller. Se arrastran sobre los espigones y muelles enormes y ruidosos, ladrándose unos a otros. Cada año, los salmones remontan los ríos desde el Pacífico, impulsados por el instinto de regresar a los arroyos donde nacieron. Los ríos de Kamchatka se llenan de ellos, el agua parece hervir mientras los peces avanzan contra la corriente. En las orillas esperan los osos pardos. Se internan en el agua, inmóviles, mientras los salmones pasan rozando sus patas. Con un rápido zarpazo, un pez sale volando, atrapado entre las mandíbulas, devorado al instante.
Desde Kamchatka, la tierra se fragmenta en el mar. Estas son las Kuriles. 56 islas que se extienden a lo largo de 1.300 kilómetros entre Rusia y Japón. Esta tierra existe por la colisión. Aquí, la placa del Pacífico se hunde bajo la placa de Ojotsk, triturando la corteza y empujando el magma hacia arriba. El resultado es una cadena de volcanes humeantes en erupción, remodelando el paisaje en tiempo real. En la isla de Onekotán yace la colosal caldera de Krenitsin. En su interior, un lago llena el cráter y en medio de ese lago se eleva un cono volcánico perfecto. Es un paisaje que parece imaginado, casi imposible, y sin embargo es real, esculpido por el fuego y el agua en una sucesión violenta. Más al norte, cerca de la isla de Paramushir, humea el volcán Ebeko. Sus erupciones no son cataclísmicas, sino persistentes. Para los humanos, sobrevivir aquí siempre ha sido más complicado. Y aún así, para quienes resisten, las Kuriles son magníficas, indómitas, impredecibles y bellas en su severidad. Hacia el oeste, Sajalín se extiende a lo largo de la costa del Pacífico, casi 1.000 kilómetros de crestas, ríos y taiga. En el siglo XIX, Rusia y Japón compitieron por su control, dividiendo la isla entre ambos, intercambiando territorios, redibujando mapas. Tras la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos tomaron el control, expulsaron a los colonos japoneses y remodelaron las ciudades y la economía. La capital, Yuzhno-Sakhalinsk, es una ciudad soviética superpuesta sobre antiguas calles japonesas. Y justo más allá de la ciudad, la estación de esquí Gorny Vozduk asciende por las montañas, ofreciendo pistas con vistas amplias sobre la isla. Sajalín posee una belleza a menudo austera, a veces inquietante. Ningún lugar lo encarna mejor que el faro de Aniva. Construido por los japoneses en 1939 sobre una roca solitaria en el extremo sur de la isla, durante décadas estuvo atendido por fareros que vivían en aislamiento. Más tarde, los soviéticos lo automatizaron con celdas radiactivas. Hoy, abandonado, permanece como un monumento al fin del mundo. La ventana rusa al Pacífico, Vladivostok, está más cerca de Tokio y Seúl que de Moscú, y sin embargo permanece unida al oeste por una línea de rieles de acero. Su nombre significa dominar el este. Suena a ambición, quizá a arrogancia,
La ciudad fue fundada en 1860, cuando el Imperio ruso decidió que quería un punto de apoyo en el Pacífico, un puerto, una fortaleza, un símbolo de que el alcance del imperio no terminaba en Siberia. Durante la era soviética, Vladivostok estuvo cerrada a los extranjeros, una ciudad secreta oculta del mundo exterior. Solo en 1992, tras la caída de la Unión Soviética, se abrieron de nuevo sus puertas. La bahía del Cuerno de Oro se curva hacia el interior de la ciudad. Colinas se alzan por todas partes, con laderas cubiertas de bloques de apartamentos. El puente Ruski, el puente atirantado más largo del mundo, salta hacia la isla del mismo nombre, donde hoy estudiantes e investigadores llenan lo que antes fue una zona militar. Vladivostok vive de contradicciones: europea en arquitectura, asiática en sabor. Más allá de Vladivostok, la Tierra se estrella directamente contra el Pacífico. La costa se pliega como papel rasgado. Los pinos se aferran a las paredes rocosas con las raíces encajadas en las grietas. Las olas llegan en tonos azules y verdes, estrellándose contra la piedra. Y entre esos acantilados, algo inesperado: playas, franjas de arena clara escondidas entre muros de granito. Para muchos resulta sorprendente. Siberia suele imaginarse como un lugar frío, interior y congelado. Y sin embargo, aquí, en verano, el mar se calienta lo suficiente para nadar. Las calas son pequeñas, a menudo accesibles solo por senderos o en barco. Sin paseos marítimos ni socorristas. Naturaleza intacta. Esta costa muestra otro rostro de Siberia. No son campos interminables de nieve, sino una mezcla de montañas boscosas y un mar sorprendentemente templado. Y más allá de las playas y ensenadas se eleva otro paisaje. Justo tierra adentro comienza la taiga del Ussuri. Densa, oscura, interminable. Un desierto verde apretado contra el Pacífico. Alerces y pinos se mezclan con robles y cedros. La taiga aquí esconde fantasmas. El tigre del Amur, el mayor de todos los grandes felinos, acecha en estos bosques. Masivo, solitario, territorial. Rayas que se funden con la sombra, patas silenciosas sobre la nieve. Es un depredador hecho para la fuerza y la paciencia, y gobierna esta tierra como nada más. Junto al tigre, otro superviviente se mueve entre la maleza, el leopardo del Amur. Más pequeño,
más esquivo y mucho más raro. Una vez al borde de la extinción, con apenas 30 ejemplares en libertad, ha logrado un frágil regreso bajo protección. Aún así, verlo es casi imposible. El bosque los esconde bien, y ellos lo prefieren así. Vladivostok es la última parada del ferrocarril transiberiano, donde las vías finalmente se encuentran con el mar. Casi 9.300 kilómetros de acero atravesando 2 continentes. Es la línea ferroviaria más larga del mundo. 7 usos horarios extendidos a través de bosques, estepas, montañas y ríos. Un viaje no de horas, sino de días. La construcción comenzó en 1891, bajo el zar Alejandro III, cuando Rusia quiso unir su imperio de oeste a este. Miles de trabajadores fueron enviados al desierto, abrieron paso en la taiga, tendieron puentes sobre ríos. El progreso fue lento, brutal y costoso, pero en 1916 la línea quedó terminada. Una cinta de hierro que unía Europa con el Pacífico. Con ella, el este pasó a formar parte del todo. El propio viaje es un acto de resistencia. De Moscú a Vladivostok se tarda una semana si no se baja del tren, con los días fundiéndose en noches. En lo profundo del norte del krai de Zabaikal, donde se supone que Siberia es una taiga infinita, el paisaje se quiebra de pronto en algo inesperado. Las ondulantes dunas de las arenas de Chara emergen del bosque, brillando al sol. El viento modela crestas y hondonadas que parecen más propias del Sáhara. Las dunas se extienden a lo largo de unos 10 kilómetros, rodeadas por todos lados de picos cubiertos de nieve. Visto desde arriba, el paisaje es surrealista. Taiga, montañas y luego este bolsillo de desierto, como si hubiera sido dejado aquí por accidente. La geología explica el enigma. Durante la última edad de hielo, los glaciares trituraron la roca hasta convertirla en sedimento fino. Cuando el hielo retrocedió, el agua de deshielo esparció esa arena por la llanura. A lo largo de milenios, el viento la esculpió en dunas. Siguiendo el transiberiano hacia el oeste, los árboles se adelgazan, la tierra se abre. Las estepas ondulan, comienza Buriatia. Las cúpulas de las iglesias ortodoxas se alzan junto a los tejados dorados de los templos. Aquí, el budismo, y no la ortodoxia, tiene raíces profundas. Los Datsan son su corazón, monasterios pintados de rojo y verde, con techos curvados contra el cielo. El Datsan de Ivolginsky, fundado en 1945, se convirtió en el hogar del budismo en Rusia.
Banderas de oración chasquean al viento, sus colores desvaneciéndose lentamente bajo el sol. Ruedas de madera giran sin cesar, enviando mantras susurrados al cielo. Y luego, en el centro de Ulan Ude, se alza otro monumento. No es un templo, no es un santuario, es la cabeza de Lenin más grande del mundo. 19 toneladas de bronce, 8 metros de altura. Es difícil no verla como otro tipo de templo, otra fe. El socialismo soviético fue su propia religión. Siberia tiene muchas caras: tundra helada, taiga interminable, montañas escarpadas. Pero nada te prepara para el lago Baikal. El lago de agua dulce más profundo, más antiguo y más transparente del mundo. Una masa de agua tan inmensa que se siente como un océano interior. En la primera aproximación parece tranquilo, casi sereno. Un azul que se extiende hasta el horizonte, acantilados que se elevan desde el agua. Pero bajo esa superficie cristalina se abren abismos de más de 1.600 metros. Grietas formadas por la propia tierra al desgarrarse. En invierno, el hielo se espesa, pero no es sólido. Las grietas lo atraviesan como relámpagos. Burbujas de aire quedan atrapadas bajo la superficie. A lo largo de la orilla se forman catedrales, cuevas donde antes rompían las olas contra los acantilados, ahora selladas en cristal. Dentro, los carámbanos cuelgan como tubos de órgano. La luz se filtra en tonos azules y verdes. Baikal es vida también. Sus aguas albergan a la nerpa, la única especie de foca de agua dulce del planeta. La única especie de foca de agua dulce del planeta. El lago Baikal ya se siente como otro planeta, pero incluso en un lugar tan vasto hay un centro de gravedad. Olkhon es la isla más grande de Baikal, con unos 72 kilómetros de longitud. Senderos polvorientos cruzan colinas ondulantes. Las aldeas son pequeñas, con casas de madera blanqueadas por el viento y el sol. Olkhon tiene una presencia, se percibe incluso antes de comprenderla. Este es uno de los centros sagrados del pueblo buriato. En el cabo Burhan, un promontorio escarpado en la orilla occidental, los chamanes realizaban rituales. Y hoy, cintas de oración aún ondean en los postes. Los viajeros se detienen aquí y guardan silencio sin saber muy bien por qué. La vida en la isla es sencilla. No hay grandes hoteles ni infraestructuras modernas, y la señal telefónica es, en el mejor de los casos, irregular. Pero eso forma parte de su atractivo. Olkhon se siente sin filtros, despojada,
como si el resto del mundo todavía no la hubiera alcanzado del todo. La península de Yamal es una extensión plana e interminable de tundra, bloqueada por el hielo la mayor parte del año. Las temperaturas aquí descienden fácilmente por debajo de los -50 grados. La mayoría la llamaría inhabitable. Para los nenets es su hogar. Son nómadas, moviéndose con las estaciones a través de Yamal, siguiendo las migraciones de sus rebaños de renos. Los animales lo son todo: transporte, alimento, vestimenta y refugio. Un campamento nenets se alza en forma de chum, tiendas cónicas hechas con piel de reno. La vida aquí está reducida a lo esencial. Tras breves paradas, las familias desmontan sus hogares temporales, lo cargan todo en trineos tirados por renos y siguen adelante. No hay atajos ni planes de respaldo, solo el conocimiento transmitido durante generaciones y una resistencia obstinada que vuelve cotidiano lo imposible. Los nenets no viven en el pasado, viven el presente con una plenitud que la mayoría de la gente rara vez alcanza. Siberia esconde paisajes que no encajan en los clichés de bosques infinitos y desiertos helados. La meseta de Putorana es uno de ellos. Se alza muy por encima del círculo polar ártico, aislada de carreteras y ciudades. Un lugar tan remoto que incluso la mayoría de los rusos nunca lo ha visto. Inmensas mesetas de basalto se extienden hasta el horizonte, quebradas por profundos cañones y cientos de cascadas. De hecho, algunos geógrafos la llaman la tierra de los 10.000 lagos y las 1.000 cascadas. Las cifras no son poesía, se quedan cortas. Hace unos 250 millones de años, los volcanes inundaron Siberia con lava, capa tras capa, hasta que la Tierra se elevó, formando esta gigantesca meseta basáltica. Más tarde, los glaciares la esculpieron, los ríos la cortaron y el tiempo dejó un laberinto de gargantas, acantilados y terrazas. No hay carreteras hasta la meseta. Para llegar hay que volar en helicóptero o caminar durante días a través de la taiga y la tundra. Es uno de los últimos lugares donde la auténtica naturaleza salvaje no solo existe, domina. Más allá de las remotas extensiones de la meseta de Putorana, surge uno de los contrastes más impactantes del Ártico: Norilsk. A diferencia de la naturaleza intacta que la rodea, Norilsk es una ciudad construida íntegramente para la industria. Uno de los centros urbanos más septentrionales del planeta.
y un lugar donde la ambición humana ha tallado su presencia en uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra. La ciudad creció alrededor de la minería y la metalurgia, explotando los enormes yacimientos de níquel y cobre ocultos bajo el suelo. Norilsk está fuertemente industrializada. Gigantescas fundiciones dominan el horizonte y nubes de dióxido de azufre y otros contaminantes son visibles a kilómetros de distancia. El aire se encuentra entre los más contaminados del mundo y el impacto ambiental es devastador. En los montes Sayanes occidentales, el Parque Nacional Ergaki abarca casi 350.000 hectáreas de picos, lagos y taiga profunda. A menudo se lo llama el Yosemite de Siberia, y la comparación tiene sentido. Muros de granito, valles glaciares, praderas de alta montaña. Al igual que en Yosemite, estas montañas fueron esculpidas por antiguos glaciares que alguna vez llenaron los valles. Los lagos están por todas partes. En total hay más de 600 dispersos por todo el parque. Muchos se encuentran a gran altitud, alimentados por el deshielo, y permanecen helados incluso en julio. Entre los picos de Ergaki, Parábola es el más reconocible. Lo que hace única a Parábola es su simetría. Pocas formaciones naturales parecen tan deliberadas, tan diseñadas. Se eleva hasta unos 2.200 metros, abrupta y lisa, con grietas que los escaladores siguen para alcanzar la cima. Uno de los espectáculos más extraños del parque es la piedra colgante, un gigantesco bloque suspendido sobre una cornisa, colocado allí por un glaciar colosal. Justo a las afueras de Krasnoyarsk, algo inesperado se eleva desde el bosque. Gigantescos pilares, retorcidos y agrietados, como el esqueleto de un mundo desaparecido. Los lugareños los llaman los Stolbi. Y han estado aquí mucho antes de que Siberia tuviera nombre. Desde el punto de vista geológico, estos monolitos son parientes de los pilares del Lena. Magma que se enfrió bajo tierra hace 450 millones de años. Algunos se alzan casi 100 metros, pulidos por el tiempo en ciertos tramos, afilados y abruptos en otros. Cada roca tiene un nombre, una historia. Okotnichi,
para los cazadores, Tigrovi para los tigres, Centralny como guardián central. Durante más de un siglo los locales los han escalado, a menudo sin cuerdas ni equipo, solo con las manos y el coraje. Se llaman a sí mismos stolbistas y en tiempos soviéticos construyeron aquí toda una cultura subterránea. Las autoridades no siempre lo aprobaron, pero Stolby ofrecía una vía de escape. El bosque era libertad. Los pilares eran un desafío. Y en Cacasia, otra formación geológica misteriosa toma forma. No la verticalidad abrupta de Stolby, sino algo más antiguo, más suave, los Sunduki. El nombre significa cofres en ruso, así los llamaron los locales por las siluetas cuadradas que salpican el horizonte. Donde Stolby es dramático y vertical, Sunduki es horizontal, deliberado, estratificado, granito y arenisca dispuestos en planos y terrazas. Las presiones tectónicas elevaron la tierra y millones de años de erosión esculpieron las formas que vemos hoy. Secretos perduran en estas tierras. Arqueólogos y chamanes dicen que los Sunduki son antiguos lugares rituales. Espacios a los que la gente acudía mucho antes de la historia escrita. Grabados, petroglifos y altares de piedra se esparcen a lo largo de las formaciones. Algunos aseguran que los espíritus habitan estos cofres, invisibles pero perceptibles. Al sur de las llanuras siberianas, donde la taiga se adelgaza y la tierra comienza a plegarse sobre sí misma, se alzan las montañas de Altai. La columna vertebral de Asia formada por la violenta colisión de placas tectónicas. La nieve corona sus crestas incluso en verano. Aquí nacen los grandes ríos siberianos. Es una de las regiones menos pobladas de la Tierra. Las montañas no se revelan de golpe, se dejan descubrir lentamente, curva tras curva, kilómetro a kilómetro. Y la mejor forma de encontrarlas es recorrer la carretera Chuya. Una cinta de asfalto que atraviesa uno de los paisajes más espectaculares de Rusia. Durante más de 600 kilómetros, la carretera serpentea hasta la frontera con Mongolia, enlazando aldeas y valles.
Cada giro muestra algo nuevo. En un momento conduces por la estepa abierta, al siguiente te adentras en un cañón. Luego se abre de nuevo en praderas alpinas, mientras los picos distantes brillan de blanco durante todo el año. Y entre las cumbres nevadas se esconde el glaciar Actru, un río congelado que desciende desde las crestas. A primera vista no parece estar vivo. El hielo es quieto, brillante, sólido. Pero escucha. Un gemido grave resuena desde lo más profundo. Las grietas se forman sin aviso. Las hendiduras se abren como bocas. El glaciar se mueve, como lo ha hecho durante miles de años. Actru no destaca por su tamaño. Se extiende unos 8 kilómetros, no enorme según los estándares globales. Pero aquí, entre los picos afilados del Altai, lo domina todo. En el valle de abajo, un cráter oculto de agua turquesa está rodeado de pinos perennes. El lago Geyser. No entra en erupción como en Yellowstone. No ruge. En cambio, burbujea casi imperceptiblemente. Como si la tierra respirara despacio. La superficie se ondula en suaves olas, círculos concéntricos que se forman y se desvanecen. El color del lago es un tono de azul que no existe en la mayor parte del mundo. Intenso, eléctrico, reflejando el cielo. La carretera Chuya cruza el Altai. Pero vamos a dejar el asfalto por un rato y seguir un estrecho camino de grava que serpentea entre las colinas. Asciende, atraviesa pequeñas aldeas y de repente cae hacia el corazón de uno de los valles más salvajes de Siberia. El paso Katu Yarik, una cicatriz gigantesca tallada en la ladera de la montaña. Un camino en zigzag que desciende casi 1 kilómetro desde la meseta superior. En lo alto, la vista roba el aliento. Acantilados que se precipitan en el vacío, el río serpenteando por el valle. Katuyarik no está pulido ni pavimentado para la comodidad. Diez curvas cerradas descienden en zigzag por una pendiente imposible.
Pero esto no es solo una carretera, es una entrada, un umbral hacia otro mundo. Abajo se extiende el valle del Chulishman. Más allá de praderas junto al río y grupos de abedules, el paisaje da un giro hacia lo surrealista. Los hongos de piedra de Akurum, una de las creaciones más extrañas del Altai, parecen casi obra humana. Altos tallos de tierra y piedra de 10-15 metros de altura, coronados por losas que parecen demasiado pesadas, demasiado inestables para permanecer allí mucho tiempo. Pero han estado aquí durante siglos, quizá miles de años. La lluvia y el viento desgastan el suelo blando, pero los bloques más duros protegen las columnas inferiores, dejando en pie estas formas improbables. Los hongos de Akurum no son únicos en su forma. Existen hoodoos en desiertos desde Utah hasta Capadocia. Pero aquí, en el Altai, se sienten distintos. El verdor del valle, el río helado, el peso del silencio siberiano los convierten menos en curiosidades y más en misterios. Sigue el curso del Chulishman hacia el norte, y el río se ralentiza, se ensancha y de pronto se convierte en un mar. Este es el lago Teletskoye, el mayor lago del Altai y uno de los más profundos de toda Siberia. Los lugareños lo llaman el pequeño Baikal, y en efecto se siente infinito. Con casi 80 kilómetros de longitud y más de 300 metros de profundidad, Teletskoye yace como un espejo entre crestas montañosas. El agua es oscura, fría y de una claridad imposible, alimentada por más de 70 ríos y arroyos. Hay algo antiguo en este lago. Los científicos dicen que se formó al final de la última edad de hielo, pero al estar en la orilla, la historia no se siente científica, se siente mítica. Si Teletskoye es el mar interior del Altai, vasto, profundo y misterioso, entonces el lago Kucherla es su joya. Más pequeño, oculto, más difícil de alcanzar, pero radiante de una forma que te toma por sorpresa. El color no parece real. El lago oscila entre un azul lechoso y un verde intenso, según el humor del cielo. Y sin embargo, no hay magia. El agua procede de los glaciares, cargada de harina de roca, esas partículas finísimas molidas durante siglos por el hielo. Suspendidas en el agua, dispersan la luz y convierten el lago en un espejo de turquesa. Más arriba, las crestas de la cordillera de Katun enmarcan el horizonte, picos blancos que nunca pierden su nieve. Y en su corazón se alza el monte Beluja, la montaña más alta de Siberia, la corona del Altai, y para muchos algo más que una simple cumbre.
Beluja es imponente. Dos cimas gemelas, ambas por encima de los 4.500 metros, unidas por una arista afilada como una cuchilla. Las leyendas dicen que Beluja es la puerta de entrada a Shambhala, un paraíso oculto, un reino de sabiduría y paz. Los chamanes creen que la montaña es un centro de energía espiritual, un lugar donde el cielo y la tierra se conectan. Y lo sientes, incluso si no crees. Después de los glaciares y las cumbres blancas de Beluja, el Altai cambia por completo de registro. De repente, la nieve y el hielo dan paso al fuego y al polvo. Desciendes al valle de Kisilchin y sientes que has aterrizado en otro planeta. Los locales lo llaman simplemente el Marte del Altai. Y se entiende por qué. Las colinas se despliegan en olas de rojo, naranja, amarillo, incluso púrpura. Pero no es una ilusión, es geología al desnudo. A lo largo de más de 300 millones de años, mares cambiantes y sacudidas tectónicas dejaron expuestas estas bandas multicolores. Cada tono es una historia. El hierro da los rojos, el manganeso los púrpuras, los sulfatos los amarillos. El valle es como un libro de texto sin palabras, un archivo del tiempo, escrito en color. Comparado con los valles verdes y las cordilleras nevadas del Altai, Kisilchin parece un mundo completamente distinto. Más al norte, la estepa revela algo aún más extraño. Un mar rosado, el lago Bursol, uno de los mayores lagos salinos de Siberia. Desde lejos parece completamente normal, pero al acercarse el agua se tiñe de tonos rosa y carmesí. El color proviene de diminutos microorganismos, algas y camarones de salmuera que prosperan en estas aguas salinas. Pero Bursol no es solo un espectáculo, también es funcional. Durante siglos, los habitantes han extraído aquí cristales de sal. Una vía de tren de ancho estrecho cruza directamente la superficie, cortando el agua como una línea trazada a mano. Aún hoy, los vagones de carga avanzan lentamente por ella, llevando toneladas desde las salinas hasta las plantas de procesamiento. La mayoría de las ciudades aquí parecen improvisadas, construidas con rapidez para servir a una industria. Pero Tobolsk es diferente. Aquí, la historia permanece grabada en la piedra. Es el asentamiento ruso más antiguo más allá de los Urales.
La ciudad se alza sobre el río Irtish, dividida en dos. Abajo, la ciudad baja, casas de madera, calles torcidas, el pulso cotidiano de la vida. Arriba, sobre el acantilado, el Kremlin de Tobolsk, el único Kremlin de piedra en toda Siberia. Muros blancos y cúpulas en forma de cebolla brillan contra la oscura taiga. En su centro se encuentra la Catedral de la Asunción de Santa Sofía, construida en la década de 1680, la primera iglesia de piedra de Siberia. Pero este remoto puesto no fue solo imperio, también fue exilio. Decembristas, disidentes y soñadores terminaron aquí, desterrados más allá del alcance de Moscú. Incluso la familia Romanov pasó por Tobolsk, retenida aquí en 1917 antes de su traslado a Ekaterimburgo, una escala en el camino hacia la tragedia. Frente a los 4 siglos de Tobolsk, Novosibirsk es joven, fundada en 1893, y sin embargo, en poco más de un siglo, se ha convertido en la ciudad más grande de Siberia. ¿La razón? Rieles y ríos. Novosibirsk nació en un punto clave del ferrocarril transiberiano, donde los ingenieros necesitaban construir un puente sobre el poderoso río Obi. El asentamiento que surgió aquí se llamó primero Novonikolaevsk, más un campamento de obreros que una ciudad. Pero los ferrocarriles lo cambian todo. Los trenes trajeron personas, suministros y ambición, y para el siglo XX, este recién llegado ya superaba a las viejas fortalezas siberianas. Hoy, Novosibirsk se siente como Siberia al revés. Industria, cultura y ciencia apiladas en una metrópolis de casi 1,6 millones de habitantes. Es fácil olvidar, caminando por sus calles, que la ciudad es más joven que la Torre Eiffel. Pero esa es su historia: velocidad, reinvención, escala. Y mientras Novosibirsk es la capital de Siberia, Ekaterimburgo es la frontera, la línea donde Europa y Asia se encuentran. La ciudad fue fundada en 1723 y recibió su nombre en honor a Catalina I. Desde el principio fue concebida para la industria. Los Urales son ricos en hierro y cobre. Para el siglo XIX, era uno de los nodos comerciales más activos de Rusia. No era Moscú ni San Petersburgo, pero importaba, y todavía importa. Y entonces llegó el momento que la uniría para siempre a la historia rusa. En 1918, el último zar, Nicolás II, y su familia fueron ejecutados aquí.
En ese mismo lugar se alza la iglesia sobre la sangre, coronada por cúpulas doradas. Pero Ekaterimburgo no quedó congelada en la tragedia. Durante los años soviéticos fue rebautizada como Sverdlovsk y transformada en una gigantesca zona industrial. La ciudad creció rápido y nunca se detuvo. Su silueta urbana mezcla hormigón soviético con torres de vidrio, rascacielos modernos junto a fachadas de madera ornamentada. Ekaterimburgo no es del todo europea ni completamente siberiana, es ambas cosas. Más allá de la columna rocosa de los montes Urales, el paisaje cambia. Siberia se desvanece, Asia cede paso a Europa. Los bosques infinitos son reemplazados por tierras de cultivo, y con ellos llega otra Rusia, distinta en ánimo y en relato. No más dura, no más suave, simplemente otra. Pero eso no forma parte de este viaje. Nos espera una nueva historia. Gracias por acompañarnos. ¡Hasta pronto!